Cambiar no te da miedo. Lo que te da miedo es perder la versión de ti que ya aprendió a sobrevivir así. Y por eso sigues ahí. En una vida que no amas. En una rutina que te apaga. En una identidad que te queda pequeña. En un lugar que ya no se siente tuyo. Pero sigues. No porque no veas la salida. Porque la ves. Y eso es lo peor. Porque cuando una persona no ve salida, al menos conserva la excusa. Pero cuando sí la ve, y no se mueve, empieza a pudrirse por dentro. Y tú lo sabes. Has sentido ese momento exacto en el que imaginas una vida distinta, y en lugar de alivio, sientes pánico. No por la vida nueva. Por el precio de dejar atrás la vieja. Suscríbete a Círculo de la Prosperidad. Porque aquí está la trampa que casi nadie quiere admitir. Muchas personas no están atrapadas por su realidad. Están atrapadas por el miedo a romper con ella. Y eso cambia todo. Porque entonces el problema ya no es tu trabajo. No es tu relación. No es tu rutina. No es tu falta de tiempo. Es el pacto silencioso que hiciste con lo conocido. Aunque te lastime. Aunque te desgaste. Aunque te robe años. No es lo que crees. No te quedas donde eres infeliz porque seas débil. Te quedas porque tu mente confunde familiaridad con seguridad. Y esa confusión destruye vidas enteras. Sí, vidas enteras. Personas que nunca dieron el paso que sabían que debían dar. Personas que nunca dijeron la verdad que les quemaba por dentro. Personas que siguieron aguantando una existencia mediocre solo porque ya la entendían. Eso da escalofríos. Porque una vida infeliz no siempre se ve trágica. A veces se ve estable. Ese es el verdadero peligro. Te despiertas. Haces lo necesario. Cumples. Respondes. Te adaptas. Sigues. Y poco a poco, sin escándalo, te conviertes en alguien que ya no espera nada real de la vida. Pero nadie habla de esto. Hablan del miedo al fracaso. Hablan del miedo al rechazo. Hablan del miedo a no lograrlo. Pero hay un miedo más profundo. Más humillante. Más silencioso. El miedo a cambiar y descubrir que ya no sabes quién eres sin tu dolor conocido. Eso duele. Porque entonces no solo estás protegiendo una rutina. Estás protegiendo una identidad. La identidad del que aguanta. Del que espera. Del que pospone. Del que se convence de que más adelante. Del que dice que un día va a empezar a vivir de verdad. Pero aquí está el problema. Ese más adelante rara vez llega. Porque el miedo al cambio tiene una estrategia brillante. No te grita. Te adormece. No te obliga a quedarte con cadenas visibles. Te convence con argumentos razonables. Ahora no es el momento. Primero necesito estar más preparado. Todavía no estoy listo. Es mejor esperar un poco más. Tal vez estoy exagerando. Y así pasan meses. Luego años. Y después una persona mira hacia atrás y descubre algo devastador. No perdió su vida por una catástrofe. La perdió aplazando el movimiento que la habría salvado. Es peor. Porque al menos una catástrofe se reconoce. Pero una vida desperdiciada por miedo suele parecer prudencia. Responsabilidad. Madurez. Sentido común. Mentira. Hay algo que todavía no estás viendo. Muchas veces no llamas prudencia a tu calma. Llamas prudencia a tu parálisis. No llamas paciencia a tu sabiduría. Llamas paciencia a tu cobardía refinada. Y sí, esa palabra incomoda. Pero tiene que incomodarte. Porque mientras sigas maquillando tu miedo con palabras bonitas, seguirás encerrado en una vida que te vacía lentamente. Y tú lo sabes. Sabes que hay decisiones que no tomas no porque no puedas, sino porque cambiar destruiría la narrativa con la que has sostenido tu identidad hasta ahora. Si cambias, ya no serías el mismo. Exacto. Ese es el punto. Porque quizá la versión actual de ti fue útil para sobrevivir una etapa, pero es exactamente la que ahora te está impidiendo vivir otra. Y esto lo cambia todo. Porque entonces el cambio deja de ser una amenaza. Empieza a parecer una cirugía. No cómoda. No estética. No agradable. Pero necesaria. Porque hay algo que mucha gente no quiere aceptar. Permanecer también duele.
Solo que ese dolor no siempre explota de inmediato. Se acumula. Se mete en el cuerpo. Se mete en el humor. Se mete en la forma en que respondes a otros. Se mete en la manera en que te miras por dentro. Hasta que un día te descubres irritable, desconectado, agotado, vacío, y no entiendes por qué. Si entiendes, solo no lo querías nombrar. Porque nombrarlo implicaría actuar. Y actuar implicaría cambiar. Y cambiar implicaría perder una parte de ti que ya no sirve, pero que todavía te resulta conocida. Ahí te equivocaste. Creíste que el dolor de cambiar era el verdadero peligro. No. El verdadero peligro es el dolor de quedarte demasiado tiempo donde ya no perteneces. Ese dolor es más lento, pero más destructivo. Te vuelve funcional por fuera y ausente por dentro. Te vuelve correcto para todos y falso para ti. Te vuelve experto en soportar lo insoportable. Y eso no es fortaleza. Es adaptación al sufrimiento. Piénsalo. ¿Cuántas cosas sigues sosteniendo porque desmontarlas alteraría la imagen que otros tienen de ti? ¿Cuántas decisiones no tomas porque temes decepcionar, incomodar o desconcertar a quienes ya se acostumbraron a tu versión anterior? ¿Cuántas veces has sentido el impulso de moverte, y lo sofocaste por miedo a parecer impulsivo, egoísta, inestable o ingrato? Pero nadie habla de esto. Cambiar no solo desafía tu zona conocida. También desafía el acuerdo silencioso que otros hicieron con la versión de ti que les resultaba cómoda. Y por eso duele tanto. Porque a veces no temes perder solo una rutina. Temes perder aprobación. Temes perder pertenencia. Temes perder el lugar que ocupabas en la historia de otros. Y eso se siente como una amenaza real. No es lo que crees. No siempre te quedas en una vida infeliz porque la ames un poco. A veces te quedas porque salir de ella te obligaría a tolerar un periodo donde no sabes quién eres, donde encajas y qué viene después. Ese vacío intermedio asusta. Mucho. Porque la mente prefiere un infierno conocido antes que una incertidumbre sin forma. Prefiere repetir un dolor predecible antes que cruzar una etapa de desorden. Prefiere la miseria organizada antes que la libertad incierta. Y esa preferencia arruina destinos. No en un día. En pequeñas renuncias. Renuncias a decir lo que sientes. Renuncias a reconocer lo que ya cambió dentro de ti. Renuncias a escuchar el cansancio profundo que te avisa que algo se agotó. Renuncias a la posibilidad de reinventarte sin permiso. Y así se fabrica una vida infeliz. No solo por tragedias externas. Por autoabandono acumulado. Y esto te golpea cuando te das cuenta de algo brutal. No siempre necesitas más motivación. A veces necesitas dejar de obedecer al miedo como si fuera sabiduría. Sí, porque el miedo al cambio tiene un talento perverso. Se disfraza de inteligencia. Te hace sentir que analizar más es avanzar. Te hace sentir que prepararte más es moverte. Te hace sentir que esperar más es madurar. Pero si eres honesto, sabes que muchas veces no estabas preparándote. Estabas postergando el vértigo inevitable de transformarte. Y hay una diferencia enorme. Prepararte te acerca. Postergarlo te hunde. Pero aquí está lo incómodo. La mayoría de personas no quiere cambiar de verdad. Quiere sentirse mejor sin tener que desmontar nada. Quiere alivio sin ruptura. Quiere crecimiento sin duelo. Quiere resultados sin pérdida. Quiere una nueva vida sin dejar morir la anterior. Eso no pasa. Toda transformación real exige una muerte simbólica. La muerte de una manera de pensar. La muerte de una identidad vieja. La muerte de ciertas excusas. La muerte de hábitos que te daban falsa protección. Y claro que eso asusta. Porque aunque esa versión antigua te haga infeliz, también te da referencias. Te dice cómo actuar. Qué esperar. Qué papel cumplir. Cómo encajar. Sin ella, por un tiempo, te sientes desnudo. Y tú lo sabes. Sabes que parte de tu resistencia no viene del cambio mismo. Viene del duelo que el cambio exige. Duelo por el tiempo perdido. Duelo por la versión de ti que aguantó demasiado. Duelo por las decisiones que tomaste por miedo. Duelo por los años en que confundiste estabilidad con estancamiento. Es peor. Porque no solo tienes miedo de lo que viene.
También tienes miedo de mirar hacia atrás y admitir cuánto te costó no haberte movido antes. Esa es una herida silenciosa. Pero aquí está la verdad que puede liberarte. No necesitas estar libre de miedo para cambiar. Necesitas dejar de rendirle culto. Necesitas dejar de tratarlo como un oráculo. Porque el miedo no siempre te está protegiendo. Muchas veces solo está defendiendo lo viejo. Defendiendo estructuras que ya no te sirven. Defendiendo vínculos que ya no te expanden. Defendiendo rutinas que ya no te representan. Defendiendo una identidad que caducó. Y esto lo cambia todo. Porque entonces la pregunta correcta ya no es ¿y si cambio y sale mal? La pregunta correcta es ¿qué me está costando seguir igual? Esa pregunta abre grietas. Porque obliga a mirar el precio real de no cambiar. El precio en energía. El precio en autoestima. El precio en presencia. El precio en deseo. El precio en años. Sí, años. Años vividos con el freno puesto. Años siendo una versión reducida para no alterar lo conocido. Años domesticando tu impulso de crecer para no sentir el caos inicial de empezar de nuevo. Eso pesa. Más de lo que admites. Por eso hay un momento en el que algo dentro de ti deja de pedir comodidad. Empieza a pedir verdad. Y cuando eso pasa, el miedo ya no desaparece. Pero pierde autoridad. Porque ves con claridad algo que antes evitabas. Quedarte también es una decisión. Y también tiene consecuencias. Y también destruye. Solo que en silencio. Sin aplausos. Sin drama visible. Sin una escena final que te advierta que estás desperdiciando tu vida. Por eso tantas personas llegan tarde a sí mismas. Porque lo que las destruyó no parecía urgente. Parecía soportable. Parecía manejable. Parecía no tan grave. Hasta que un día sienten una frase caerles encima como una sentencia. He pasado demasiado tiempo viviendo a medias. Esa frase rompe. Porque condensa todo. La energía perdida. La voz apagada. La versión auténtica pospuesta. La resignación disfrazada de sensatez. Pero nadie habla de esto. El miedo al cambio no te encierra solo con ansiedad. Te encierra con promesas falsas. La promesa de que si aguantas un poco más, algún día te resultará fácil moverte. La promesa de que si entiendes todo primero, después actuarás sin temblar. La promesa de que un día aparecerá claridad total, cero dudas, cero dolor, cero caos. No va a pasar. La claridad total rara vez llega antes del movimiento. Muchas veces llega después. Después del primer límite. Después de la primera renuncia. Después de la primera decisión que contradice tu vieja identidad. Primero te mueves. Luego entiendes. Y esto da miedo porque rompe la fantasía del control. Pero también te devuelve poder. Porque ya no dependes de sentirte completamente listo. Dependes de ser honesto. Honesto para admitir que tu infelicidad actual no es un misterio. Es una consecuencia. La consecuencia de seguir negociando con lo que ya sabes que te empequeñece. La consecuencia de seguir premiando lo conocido solo porque lo conocido no te obliga a temblar. La consecuencia de seguir atrapado no por falta de oportunidades, sino por miedo a convertirte en alguien distinto. Sí, alguien distinto. Y quizá eso es justo lo que más necesitas. No una versión más eficiente de tu viejo yo. No una versión más disciplinada de la misma prisión. No una versión más productiva de la misma tristeza. No. Necesitas el coraje de traicionar la identidad que te mantiene seguro, para ser leal a la vida que te está esperando al otro lado del miedo. Punto. Porque la infelicidad sostenida no siempre nace de haber elegido mal una vez. A veces nace de seguir eligiendo cada día lo que ya sabes que no quieres, solo porque aún no soportas la incomodidad de convertirte en alguien nuevo. Ahí está la cárcel. No afuera. Adentro. En el pacto que haces con tu propia parálisis. En la obediencia automática a tus excusas más elegantes. En la costumbre de llamar realismo a tu rendición. No lo hagas más. No esta vez. No sigas usando el miedo como prueba de que el camino es incorrecto. Muchas veces el miedo aparece precisamente porque el cambio es real. Porque amenaza la estructura vieja.
porque anuncia que una etapa terminó, porque te obliga a soltar una identidad que ya no puede acompañarte al siguiente nivel de tu vida. Y sí, va a temblar todo un poco. Tu imagen, tus hábitos, tus relaciones, tus certezas, tu narrativa. Bien, eso no siempre significa que te estás destruyendo. A veces significa que por fin dejaste de preservarte en una forma que te estaba matando lentamente. Y en Círculo de la Prosperidad, eso importa. Porque no viniste a esta vida solo para administrar una tristeza tolerable. Viniste a dejar de traicionarte. Así que escucha bien esto. No esperes a que el miedo desaparezca para empezar. Empieza cuando entiendas que seguir igual ya te está costando demasiado. Empieza cuando veas que tu infelicidad no se sostiene por destino, sino por la repetición diaria de una versión tuya que ya caducó. Empieza cuando te canses de llamar prudencia a lo que en el fondo es terror a renacer. Porque ahí comienza todo. No cuando te sientes invencible. Cuando te sientes harto de seguir siendo pequeño para no temblar. Y si algo dentro de ti reaccionó mientras escuchabas esto, no lo ignores. Esa incomodidad no viene a destruirte. Viene a mostrarte la puerta que llevas demasiado tiempo evitando. Atraviésala.